Audio 45. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Eduardo Luz Ita y sigo analizando con los que me hagan el gusto y el honor de escuchar estos audios el texto de los artículos que se van a someter al referéndum en marzo del 2022. En el audio próximo, en el 46, voy a hacer una reflexión general sobre el instituto del referéndum sin detenerme en ningún artículo, sino que esa reflexión general es producto de la lectura de todos estos artículos que me lleva a hacerme la siguiente pregunta. ¿Cuál es el sentido de hacer este referéndum? Es decir, ¿cuál es el sentido del referéndum? ¿Cuál es su naturaleza? Lo tengo muy claro, que es una consulta del cuerpo electoral para que éste se pronuncie sobre el mantenimiento de la vigencia de una ley aprobada por el Parlamento. Es decir, el cuerpo electoral la confirma o la deroga. Ahora, viendo los artículos que se seleccionaron de la LUC para someter al referéndum, la pregunta es, ¿cuál es el sentido del referéndum? ¿Y qué es lo que realmente animan a los impulsores del referéndum? Es decir, ¿cuál es su intención oculta? En el próximo audio voy a intentar recorrer ese camino, que claramente es una reflexión personal. Hoy me voy a detener en el artículo 77 de la LUC, que modifica el artículo 116 del Código de la Niñez y de la Adolescencia. Y luego voy a decir cuál es lo grave que este artículo plantea, según los promotores de la LUC, porque este artículo prácticamente repite un artículo ya existente. Los cambios son mínimos. Y ustedes van a ver cuando se haga la lectura y luego les voy a señalar qué es lo que cambió, o sea, qué fue lo que modificó la LUC. El artículo 77 se refiere a cuál es la pena y el tratamiento de la pena que deben recibir los menores de edad, que son menores de 18, pero que son mayores de 15 años y han cometido ciertos delitos que la LUC enumera. Y dice así, artículo 77 de la LUC, el actual artículo, dice, sin perjuicio de la aplicación de las normas de este código, en los casos en que el presunto autor de un delito sea mayor de 15 años y menor de 18 años de edad, y cuando el proceso refiera a la infracción gravísima prevista en el artículo 72 y a los delitos de abuso sexual y abuso sexual especialmente agravado del artículo 272 del Código Penal, el juez, a solicitud expresa del fiscal y una vez oída la defensa, debe disponer las siguientes reglas. Es decir, ¿qué es lo que se le va a aplicar a ese menor de 18 y mayor de 15? Las siguientes reglas cuando cometan estos delitos. Y entonces dice que, primero, la privación de libertad será preceptiva hasta dictado de la sentencia. Es decir, que el menor acusado de estos delitos, al cual le va a caer una sentencia luego del proceso, esa sentencia la debe esperar encarcelado, no en libertad. Eso es lo que dice el artículo. La privación cautelar de libertad será preceptiva hasta el dictado de la sentencia. Segundo, la medida privativa de libertad tendrá una duración no inferior a 24 meses en los siguientes casos. Es decir, que lo que dice el artículo es que cuando un menor de 18 años, pero mayor de 15, cometa alguno de estos delitos que la LUC enumera, la espera de la sentencia del juicio al cual va a ser sometido deberá esperar esa sentencia preso, en privación de libertad, como dice la norma. Y esa privación de libertad se va a dar en esta circunstancia. Y ahí dice que la privación de libertad tendrá una duración no inferior a 24 meses, o sea que siempre va a ser 2 años, en los siguientes casos. O sea, ¿en qué casos se le va a dar 24 meses de privación de libertad al menor hasta que llegue su sentencia, en el momento que el juez la dicte? Y es cuando el menor cometió un homicidio intencional con agravantes especiales. 2, cuando cometió lesiones gravísimas. 3, cuando cometió violación. 4, cuando cometió privación de libertad agravada. 5, secuestro. Y 6, cualquier otra acción u omisión que el Código Penal castigue con una pena mayor a 6 años y menor a 12. Extorsión, tráfico de estupefacientes, etc.
Después el artículo dice, el infractor una vez ejecutoriada la sentencia de condena, o sea, una vez que le salga la sentencia, que esperó estando preso, podrá solicitar la libertad anticipada siempre y cuando haya cumplido el mínimo de privación de libertad, o sea, 2 años, y a su vez supere la mitad de la pena impuesta. Las medidas de privación de libertad deberán ser cumplidas en establecimientos especiales separados de los adolescentes privados de libertad por el régimen general. Cuando el infractor cumpla los 18 años de edad, pasará a cumplir la medida de privación de libertad en un establecimiento especial del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente. Eso es lo que dice la LUC. Bueno, ¿qué decía antes? O sea, ¿qué fue lo que la LUC modificó? Y lo que la LUC modificó fue lo siguiente, que el mínimo de pena que la LUC lleva a 2 años, o sea que dice ahí que la pena no podrá ser inferior a 2 años, antes de la LUC era 1 año. O sea que en una palabra, lo que la LUC hizo fue llevar la prisión preventiva de los menores de 18 y mayores de 15 que hayan cometido violación, homicidio, lesiones gravísimas, extorsión, secuestro, copamiento, etcétera, de 1 año, que era lo que estaba rigiendo actual en una ley del año 2004, a 2 años, o sea, subió 1 año la pena. Y después cambia algunas palabras. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, la LUC dice Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, que es el INISA, y la ley anterior decía Sistema de Responsabilidad Penal. O sea, como el Sistema de Responsabilidad Penal desapareció, la LUC le da el nombre nuevo. Después la LUC dice la remisión, o sea, el envío. Y la ley anterior que la LUC modifica decía la elevación de los antecedentes, o sea, cambia una palabra. Y luego la LUC dice que las actuaciones sean remitidas a la Fiscalía de turno, y la ley que la LUC modificó decía las remisiones serán remitidas al juez penal. Es decir, que todo este artículo 77, que es extenso, lo que cambia, lo que la LUC modifica del sistema ya existente es que lleva la prisión preventiva de 1 año a 2 años. Y después cambia algunas palabras porque los institutos ya no existen o no tienen competencia. Donde la ley decía juez penal, dice fiscalía. Donde la ley anterior decía elevación, dice remisión. Y donde la ley anterior decía sistema de responsabilidad penal, la LUC dice INISA. Es decir, que ese es el artículo que se somete a referéndum. Y la diferencia con el texto que los promotores del referéndum aparentemente quieren que quede, sin perjuicio del efecto de la derogación, la diferencia es que en lugar de estar 2 años de prisión preventiva, quieren que estén 1 año de prisión preventiva. Esa es la diferencia. Por eso digo el argumento o la reflexión en el próximo audio sobre cuál es el sentido de este referéndum. Muchas gracias.